Amigos de Yo Influyo, ¿Morena realmente está viviendo una crisis política? O mejor dicho, ¿algunos políticos de Morena están en crisis? Pareciera más que es la segunda. Adán Augusto López Hernández, el líder del Senado de la República, el líder de Morena y una de las figuras más importantes de la política nacional, está en el ojo del huracán. Después de que se dio a conocer que había órdenes de aprehensión contra Hernán Bermúdez, quien fuera su tercer secretario de Seguridad Ciudadana, y que además fuera el que continuó en el cargo después de que él se fue a la Secretaría de Gobernación. Hernán Bermúdez es señalado de dirigir la banda delictiva de La Barredora. Actualmente está prófugo de la justicia y se señala por parte del gobernador actual, Javier May, de que las complicidades de Hernán Bermúdez no estarían solamente pues en la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino en otros espacios. Incluso el secretario del gobierno de ese estado, José Ramiro Pepín López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador, también ha señalado que es momento de que salga toda la podredumbre del pasado. Adán Augusto López Hernández es enemigo político de Javier May y no pudo de alguna manera imposibilitar su llegada a la gobernatura. Javier May fue directamente nombrado por el propio López Obradorismo. Algunos de los cercanos a Adán Augusto en el estado de Tabasco se sienten decepcionados de que Adán Augusto prácticamente al salir del estado se olvidó de toda la política de su entidad. Tan es así que algunos de los que eran cercanos a Adán Augusto terminaron rompiendo con él, sumándose a Javier May o a algunas otras figuras. Lo que es un hecho es de que el propio Adán Augusto López Hernández en la Secretaría de Gobernación buscaba la candidatura presidencial que no obtuvo, pero como premio de consolación se le hizo el líder del Senado, y ahí un contrapeso natural para la propia Claudia Sheinbaum. Es ahí donde la crisis del propio Adán Augusto López Hernández es evidente. Con cara de arrepentimiento y cabizbajo, se le vio en el Consejo Nacional de Morena, en donde tuvo que entrar por la puerta trasera y fue cuestionado por la prensa. Él dijo que es politiquería y simple y sencillamente mencionó que él no sabía las actividades de Hernán Bermúdez. Cosa curiosa porque el propio Adán Augusto en varias declaraciones públicas decía que cómo era posible que Felipe Calderón no supiera de las actividades ilícitas de Genaro García Luna. Por lo tanto, Hernán Bermúdez se ha convertido en el Genaro García Luna de Morena. Ahora lo desconocen, no sabían qué es lo que hacía, a pesar de que el propio Adán Augusto ha mencionado que diario tenía reuniones con él. Y es que la violencia en el estado de Tabasco se ha disparado desde los últimos años. Y es evidente que el propio Adán Augusto López Hernández sabía algo de lo que pasaba en el estado, por más que quisiera evitarlo. Lo que es una realidad es que esta crisis que está viviendo actualmente esta figura sí termina empujando al propio Morena. Morena está viviendo, sí, una pequeña crisis que puede convertirse en una gran crisis. No solamente es dejar de camino al propio Adán Augusto, quienes algunos exigen su propia cabeza. Y algunos de los que exigen su cabeza, por cierto, sobresalen figuras que se caracterizan por ser el ala radical del propio Morena. Figuras como los famosos caricaturistas que siempre han estado alrededor del López Obradorismo y que critican cualquier acción que hagan los morenistas que vaya contra el sentido del propio López Obradorismo. Y bueno, en este sentido y en esta parte, las quejas de que tiene que renunciar al cargo a Adán Augusto, señaladas también por parte de quienes aseguran que ha abusado, entre otras cosas, de su poder para limitar a la presidenta en algunos acontecimientos políticos, principalmente legislativos. Desde la creación de la supremacía constitucional, pasando por no permitir a la presidenta nombrar a su propia presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tener que obligar a votar a los propios senadores por una reelección de Rosario Piedra en el cargo. No solamente eso, sino echar la iniciativa del nepotismo del 27 al 2030 para congraciarse con el Partido Verde y así hacer que Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis, tenga mano para poder elegir a su esposa o a su papá para sucederlo en el cargo. A esto habría que ir sumando otros capítulos interesantes en los que le han dado sus buenas cachetadas a la presidenta Claudia Sheinbaum y ha sido parte de la operación que ha realizado, entre otros, el propio Adán Augusto López Hernández junto con Ricardo Monreal, ausente
en el Consejo Nacional de Morena, según esto por motivos vacacionales, aunque se le vio cómodamente en España, disfrutando del momento. También la ausencia de Andy López Beltrán, el secretario de organización. Increíble que el secretario de organización de un partido no esté en su Consejo Nacional. Eso habla de que sí hay una crisis. Una crisis no de una persona, sino de una institución. Lo interesante es que en las resoluciones, como siempre lo suele hacer Morena, de ir trabajando de la mano del pueblo y de las palabras de Luisa María Alcalde, su dirigente nacional, diciendo de que van a ir con todo para ir reconstruyendo lo que han ido perdiendo por algunas deficiencias internas del partido. Lo interesante es la llamada a la construcción de un superejército electoral, como siempre lo han hecho, pero también a tener que meterle austeridad y combate a la corrupción, investigar a todos los integrantes del propio Morena. Interesante, pero pasó desapercibido que horas después de que se supiera del caso de Hernán Bermúdez, la dirigencia del partido lo desconociera y le quitara sus derechos políticos. Interesante, porque normalmente los secretarios de seguridad no participan en temas partidistas.